Esta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. 2. La lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. Amén y amén. Pastor, por favor. Conocer tu verdad, pues hemos venido hasta este templo para escuchar tu palabra. Hoy yo te doy gracias por todas las personas que están acá. Y te ruego, Señor, que ellos hoy sean un terreno bueno, que esta palabra llegue como una semilla, que se quede en sus vidas y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te ruego, Señor, que esta palabra sea como lluvia que desciende del cielo, como nieve que desciende, que venga para regar la tierra y para que la tierra produzca, y esa tierra es nuestro corazón. Te lo he pedido con humildad, pero también con la ansiedad de ver tu palabra produciendo fruto en ellos. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, amén, Amén y amén. amén. Siéntense, por favor, mis amados hermanos. Le doy gracias al Señor Dios Todopoderoso por permitirme estar aquí una vez más, llevando la palabra del Señor, la cual nos hace bien a todos. Hemos leído un texto ampliamente conocido por el pueblo cristiano y de pronto es de los que menos practicamos. La versión 60 dice que la respuesta amable quita el enojo o calma la ira. Aquí esta versión nos está diciendo la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Usted ha experimentado esto alguna vez? ¿Sí? Uno va, se encuentra con gente muy agresiva, gente muy recalcitrante, gente que es muy altanera, y cuando uno le responde con una palabra suave, inmediatamente ellos bajan la guardia también. Pero también cuando uno responde con la misma moneda, tira la misma piedra que le lanzaron a uno, lo más probable es que el incendio entre palabras, y estas sí que son dañinas e hirientes, empieza a crecer de manera incontrolada. Estaba preparando este mensaje de pronto lo preparé hace unos 30 años aproximadamente. Y tenía mi Biblia guardadita por allá, ya una Biblia muy desgastada, pero haciendo el devocional con mi esposa, el devocional en pareja, me dio por tomar esa Biblia y dije, vamos a leer en esta versión. Y me encontré con el recortico de papel ahí, con el bosquejo, y dije, qué bueno compartir esta palabra con la iglesia. Le dije a mi esposa, me dijo, sí, sería interesante que la compartieras. Pero cuando fui a preparar el mensaje, yo dije, bueno, ¿y cómo llamo este mensaje? ¿Qué forma le doy? Porque tenía el bosquejo, lo había preparado, pero lo había dejado ahí. En esa época yo no tenía computador, creo que hace 30 años no había computadores. Uno levantaba el texto, el bosquejo era en papelitos. Un día esto se lo traigo. Pero no encontraba la forma de cómo enfocar este tema de una situación que vivió un hombre de Dios, libertador del pueblo de Israel, llamado Moisés. Empecé a meditar, le oré al Señor cómo tratarlo, cómo enfocarlo, y el título que se me ocurrió de parte de Dios fue Turbulencias. ¿Quiénes han vivido vidas turbulentas? ¿Usted ha vivido alguna vez un momento de su vida que es turbulento, cuando no mucha parte de su vida ha sido llena de turbulencias? ¿Qué es una turbulencia? Algo cuando si va uno en el avión y va en una nave pequeña, como me ha tocado, uno le oye decir al piloto que hay turbulencia y le advierten a uno, si va en una aeronave grande, por los altos en turbulencia, por no ver no ver bosonista, le da dirección. Entonces, no retencia para por corte, enfermedad, de corte económica, de persecución, de insulto, entonces nosotros tenemos que hacer con la vida de Moisés. Acá tengo joven señor, murió una virtud desde que estaba pequeñito. Está Israel cautivo en Egipto. Allí están las tribus. Dios permite que
de Leví. Hay una familia, llaman Amram y Jocabed, y hay hijos que nacen. El Señor, Aarón, Miriam, menor Moisés. Para el momento que el niño nace en Egipto, hay un edicto del emperador egipcio Faraón de que todos los niños deben morir, todos los niños hebreos deben morir. Entonces, cuando Dios tiene el propósito con una persona, ofrece los medios bien para preservar su vida. De manera que cuando esté viviendo una vida turbulenta, está más de ese privilegio de que Dios cumple el propósito de usted, que hace muchas turbulencias, de todas esas lo va a sacar el Señor. ¿Qué va a ver, mamá de Moisés? Ella en un canastillo va a ver este niño de la vida, lo va a poner el niño en el canastillo, lo va a dejar que se vaya por el río Nilo. Pero dice, vaya y esté pendiente para que el niño vaya algún día. Por ahí sale la hija del faraón. El faraón sale a bañarse al río. Cuando ve ese niño llorar, dice a sus asesores mientras que Israel tenía el primogénito de la familia, tenía el privilegio, en la cultura egipcia lo tenía era la mujer. Y la hija de faraón era su primogénita, pero entonces no ha llegado a comprar, no lo va a importar, para mí, que mejor moriría la hija. Mi niño es aquí, la familia se va a ir para la casa del faraón. Pero vemos un privilegio muy grande para la egipcia, porque aparte de que era la primogénita, era estéril y ahora le llegó ese niño que está recién nacidito. Moisés pasa allí parte de su juventud, pero él no pierde su identidad como hebreo. Él, cuando ha crecido, entonces se encuentra por allí a un judío, a un israelita y a un egipcio que están peleando. Entonces él les hace el reclamo y les dice, hombre, no peleen. Y el egipcio y el hebreo llega y mata, y Moisés, en vista de la alteración del momento, entonces mató al egipcio, y al otro día ya hay dos hebreos peleando entre sí, y él les dice, no peleen como nosotros somos hermanos, por favor no peleen. Y entonces uno de sus hebreos, de sus hermanos, le dice, ¿y qué? ¿Me vas a matar a mí ahora como mataste ayer al egipcio? Moisés se vio descubierto y coge rumbo a una tierra extraña, descendientes de Abraham por parte de Cetura, como son los madianitas, y allá va a pasar un buen tiempo en el exilio, esperando que se les olvide el crimen que ha cometido. Ese que tenía el privilegio de estar en el palacio egipcio, en el palacio del imperio de la época, ahora está por allá en las montañas de Madián, derrotado, exiliado, cuidando las ovejas de su suegro y tratando de sobrevivir. Una vez, mientras estaba cuidando el rebaño de su suegro, en una zarza ardiente. La zarza tiene una particularidad. Ese arbusto tiene sus espinas, pero hacia adentro. De manera que si usted mete la mano, no le pasa nada, pero si la saca, se la despedaza. Y él veía que esa zarza ardía, pero el fuego no la podía consumir. ¿Qué pasó entonces? Moisés se sorprende y dice, ¿cómo es que el fuego no está consumiendo esta zarza? Este árbol es propicio para que arda. Pero de un momento para otro, la voz del Señor le habla y le dice, Moisés, quítate tus zapatos o tus sandalias, porque ahí donde estás parado, esto es un lugar santo. Estaba hablando el eterno Señor de Israel. Y le encomienda la misión de volver nuevamente a Egipto. Supóngase el miedo de Moisés, para ir a presentarse donde lo estaban esperando, para que pagara por un crimen, para que pagara por la decepción que había otorgado a la hija del faraón cuando creía que ese era su hijo, para pagar por muchas cosas, además que era hebreo. Para ese momento el pueblo de Israel estaba pagando un cautiverio que estaba llegando a los 430 años. Moisés, un hombre que sorteó, como les acabo de narrar brevemente y de una manera muy superficial, sorteó situaciones desde muy pequeñito, ha venido gozando o sufriendo de muchos sufrimientos que con el tiempo, en vez de endurecerlo, lo han ido formando.
Porque hay personas que precisan de decir, es que yo soy muy duro, yo soy muy rudo, porque es que yo he sufrido desde chiquito, a mí me han maltratado, a mí me han herido, entonces yo tengo que reivindicarme y tengo que irme lance en ristre contra mis semejantes, y por eso yo soy tan altanero, yo soy tan grosero, yo la verdad se la canto al que sea. Esa es la moda de hoy. Yo soy desafiante contra las autoridades o contra quien quiera que sea. De eso está así. Y la disculpa que sacan es que a mí me maltrataron desde niño. Es que a mí me hirió mi papá, que me hirió a mi mamá. Bueno, tantas disculpas que se sacan. Pero yo quiero que a partir de la vida de Moisés, y les quiero invitar para que ustedes estudien la vida de Moisés más a profundidad, ahí en las Sagradas Escrituras. A partir de la vida de Moisés vamos a aprender por lo menos 4 principios de cómo enfrentar las turbulencias de nuestra vida sin dejar que nuestro corazón y nuestros pensamientos se dañen, sino al contrario, echar mano de eso que nos ha producido madurez a través del sufrimiento para ver cómo somos sembradores de palabras que edifican, palabras que bendicen, palabras que sanan. Una de esas turbulencias que él vivió fue cuando se casó con una mujer, dice una versión egipcia, otra versión dice una mujer cusita o de Cus. De todas maneras, lo que quiere resaltar el escritor es que se casó con una mujer africana, y si es una mujer africana, entonces es una mujer de color negro. Ay, Aarón y Miriam ven que Moisés se va a casar con una que no es de su raza, nos trajo una cuñada negrita. Pero ellos no encuentran cómo debatirle a él, cómo hacerle desistir, cómo hacerle asentarle esa palabra que le duela. ¿Cómo se te ocurre casarte con una mujer negra? ¿Y cómo se te ocurre ahora traernos una cuñada a nosotros, sabiendo que tú eres el hombre de Dios, el siervo de Dios, y vas a dañar la raza, vas a dañar la generación? Todos esos prejuicios raciales que todavía hoy se ven en nuestra sociedad. Hoy todavía hay grafitis en nuestra ciudad donde se dice, haga patria, mate un negro. Terrible eso es infernal. Cuando en la época de la esclavitud se decía del negro, por parte de la religión imperial romana, que ellos no tenían alma, y por eso los botaban en las costas, en el Pacífico los tiraban como animales. Es que eso transcurrió en la historia. Y Moisés no hizo eso con esta dama. Él se casó con ella. Dios tenía un propósito. Y nos dice en el capítulo 12 y versículos 1 al 3 de Números, algo que pasó al interior de esa familia. Moisés, Miriam y Aarón. Aquí vamos a ver cómo Moisés contrarresta la murmuración de sus hermanos y va a asumir una posición de humildad. ¿Cómo contrarrestamos o afrontamos las turbulencias en nuestra vida? No con amargura, sino con humildad. Dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, mire, dice que empiezan a murmurar por causa de ella, pero mire el argumento que sacaron. ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y dice que el Señor oyó sus murmuraciones. Pero me gusta aquí esta digresión, porque este libro es escrito por el mismo Moisés y aparece como una digresión ahí en el versículo 3, porque viene narrando lo que está pasando en familia, lo que está pasando con sus hermanos, pero hay una digresión allí en el versículo 3 que dice, a propósito. ¿Cómo era Moisés? Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Y parece como que el tema hubiera cambiado ahí. Ya no se habla más. Ya viene el proceso por el cual Dios pasa a Aarón y a Miriam.
Pero aquí yo quiero resaltar en esta noche, no que sigamos con la historia, que usted la puede leer ahí en su casa de manera muy detenida, sino que se está resaltando una virtud de este hombre de Dios, y es que era muy humilde. Por lo tanto, él no va a rechazar o va a entrar en una pelea, no va a trenzar ahí una discusión innecesaria. Porque es que él, como hombre de Dios, se dio cuenta, no era que estaban rechazando a la mujer cusita, sino que estaban poniendo en tela de juicio la dignidad que Dios le había dado a Moisés. Porque el versículo 2 dice, decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Entonces ellos no están tomando, era como mampara, como plataforma, el que él se haya casado con una mujer que no era de su raza. Pero en realidad lo que ellos sentían era envidia y estaban cuestionando también el ministerio de Moisés. ¿Cómo va a asumir Moisés esta situación con sus dos hermanos, como quiera que habían sido testigos de la salida de Israel de Egipto, como quiera que Aarón había visto al faraón cara a cara, como quiera que Aarón era el vocero para faraón y Moisés era el que le transmitía la palabra de parte de Dios a Aarón, porque Moisés era tartamudo. Algunos dicen, estudiosos, que era de paladar hendido, además que al parecer tenía labio leporino. Era un hombre que tenía sus complejos, prácticamente venía viviendo turbulencias desde el mismo vientre de su madre. Pero ya aquí encontramos un hombre que está respondiendo con humildad, no se está trenzando en discusiones con sus hermanos. Él va a valorar todo lo que ellos vieron con sus propios ojos, como Dios los usó a ellos para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto después de 400 años y llevarlos rumbo a la tierra prometida, llevarlos rumbo a Canaán. Han visto cómo el Señor ha hecho llover el maná del cielo, han visto cómo han caído codornices en el campamento, han visto cómo en Horeb Moisés de parte de Dios golpea la roca y brota el agua, y después en Cades Barnea, casi 40 años después, ya Moisés ahí salido un poco de casillas, pero por la rebeldía del pueblo, entonces en vez de ordenarle a la roca que dé agua, vuelve y la golpea. Han visto tantas cosas. Moisés, que al final de sus días es llevado por el mismo Dios al monte Nebo, y ahí le dice, mire toda la tierra prometida, y le permite verla, pero no lo deja entrar a ella por una sencilla razón, porque Moisés en un momento de dificultad en obedecerle al Señor, de desconcentración, en un momento de rabia, perdió que él entrara a la tierra prometida. La vio, pero el Señor le tenía seguramente algo preparado. Antes de que éste siga haciendo estas cosas allá, me lo llevo. Y la Reina Valera, versión Reina Valera, la versión 60, dice que fue el mismo Dios el que enterró a Moisés en aquel monte, y del sepulcro de Moisés no se volvió a saber nada. Moisés ha aprendido entonces a actuar con humildad cuando tiene conflictos familiares, cuando tiene conflictos laborales, cuando tiene conflictos sociales. Moisés ha aprendido a actuar con humildad cuando tiene de pronto conflictos consigo mismo, se acepta tal como es. ¿Cuánto tiempo no se habría rechazado él? Yo no poder haber sido el vocero, no poder hablar. ¿Cuántas veces él no se privó de hablar en público, de hablar con los vecinos, de hablar con las personas a las cuales él les quería mostrar un aprecio solamente por complejo, porque era tartamudo? Ahora lo vemos actuando con humildad, lo vemos actuando con mucha sumisión, lo vemos ya un hombre calmado, lo vemos un hombre que está respetando aún aquellos que están poniendo en tela de juicio el ministerio que el Señor le ha regalado. Perdón. Yo el perdón en predicarlo cuando toca a uno predicarlo. No es que la gente perdona fácil, pero cuando le toca el turno a uno, hay una serie de mandamientos. Y una persona que ha sido formada con el cincel de Dios, una persona a la cual Dios le ha otorgado el privilegio de tenerlo en sus manos para formarlo, no tiene ningún problema en perdonar
o en pedir perdón cuando se equivoca, en perdonar cuando se le ofende, en perdonar cuando se le asalta en su buena fe, o en pedir perdón cuando se equivoca, o en pedir perdón cuando tiene que pedir perdón. No le pesa la lengua, para eso sí no es tartamudo. Es claro en eso. Es hombre, a pesar de tartamudo, actúa con humildad, pero también tiene una lengua suelta, no para insultar, sino para pedir perdón, pero también para otorgar perdón. No tiene problema con eso. En este episodio que ocupa al interior de estos 3 hermanos, después de que el Señor ha mandado una enfermedad mal vista, una enfermedad que es muy cuestionada en la cultura semítica, como es la lepra, Él no empieza, le cayó. Desgracia. Para su enemigo maduro, en su enemiga de gracia, es una persona no con el reino de Dios. Solamente satisfecho es ahora no oída contra corrió, porque el Señor es siendo que solo vamos a ver la idea de un enemigo, cuidado, enemigo de Dios, es de uno. Yendo perdón, que haríamos pero que pasa estos, no pasa esto, y tú digas, es el humano de Jesús, una propiedad del Señor, todo esto no, Señor, y el tuyo, nada, con sea error, moler, darles al le pegamos a su humilde, darte enfermando con el ruego, con el no salta, cuidado de la cuidado al labio hoy, con que te ricen, si el sigue sin lenguas, oír Dios le avisemos, hable en él lo que de orce, lo que él no hace, él es soberano, él no se sabe el corazón, vamos a echar a un que para usar eso, que nosotros no se le la habitan, con algún hombre que estar sin con el que es digno aún para por su Moisés, que la sabia que traba en esa hoja de princesa, sabe la había cuidado, para usted tendría que galantil, ya lo como llevar en esa hora. Por eso se admira Jesús en ese muchacho, y aquí se ha mostrado el aquí un verdadera palabra, todo que sur conoce todo por principio. El poder del Señor, eso no quiere por obras, no mi padre. Fue de este hombre y le comunicó al anciano, esperando con ellos, y abrazó el espíritu de sobre ellos. Siempre no sabemos cansarse sin embrampamiento. Es un museo del campente, ponles, hagan eso, halos. Y se turbulencia en su maduro. Esposo por mí y que se impusiera a sus ancianos. Por momentos difíciles. Allá llora, se pasó la vida. Toda y perdón. No eres tal con escupes. Hay a ver en turbulenta. ¿Sabe qué dice? Moisés tenía algo muy claro al invisible. Sabía a quién se estaba y con quién se estaba refiriendo. Luego el escritor a los hebreos nos está diciendo, en el ocaso de su vida portada, Pablo pasó lo mismo. Dice, morir es ganancia. Pedro vuelve y lo dice en sus epístolas. Pero Dios nos va a montar que el muerto y hay que si alguna las palabras límpiame, Señor, libre de lo que influir, purifícame, límpiame, Señor, líbrame de lo que influir, de mi anda en lugar, Señor, y líbrame de lo que Señor, y líbrame de lo que Señor,